Amigos, ya entrando a la recta final de Café y Noticias, le vamos a platicar de un caso que ha estado también saliendo esta última semana y que está demasiado indignante, pero así es, híjole, de no creerse, así se los pongo. Julissa Chuk Haas denunció que su hija recién nacida fue enviada al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, pues que sería una especie de DIF allá en Yucatán, porque está denunciando que luego de dar a luz, una trabajadora social la entrevistó y le cuestionó sobre su orientación sexual. Al descubrir que Julissa es lesbiana, le quitaron a su bebé porque argumentaron que no era un buen ejemplo para los menores. Julissa inició con los trámites que le indicaron para recuperar a la menor y acudió a la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes del estado de Yucatán. Posteriormente le entregarían un documento con el que podía ir por su hija recién nacida al DIF yucateco. Sin embargo, al intentar recuperarla, también le quitaron a su hijo de 6 años. A través de sus redes sociales, la red de madres lesbianas dio a conocer el caso y exigen justicia. Vamos a ver este video porque de verdad el caso es increíble. Le quitaron a sus 2 hijos por ser lesbiana y ser pobre. Las autoridades se llevaron a uno de ellos a una institución que tiene denuncias por abuso sexual y tráfico de infancias. Esto acaba de pasar hace apenas un par de semanas, en noviembre de 2022. Y necesitamos que los medios retomen este caso para volverlo viral y hacer presión a las autoridades para que a esta madre le devuelvan a sus hijos. Julissa es una mujer albañil, pobre y además lesbiana. Tiene una expresión de género masculina que no cumple con los estereotipos que se espera de una madre. Julissa huyó de Quintana Roo por violencia de género para empezar una nueva vida en Mérida, donde decidió tener a su segunda hija y fue a parir al hospital público Oran. En este hospital le hicieron un estudio socioeconómico para ver cuánto podía aportar como cuota por los servicios. La trabajadora social se sentía especialmente incómoda con la presentación masculina de Julissa. Ahí fue donde empezó a cuestionar que si tenía pareja, que si era lesbiana, que para qué quería una lesbiana tener hijos. La trabajadora social le dijo al personal médico que tenía motivos para creer que necesitaban hacerle un antidoping. Y después de esto, le retuvieron a la niña. Ni siquiera le entregaron una partida de nacimiento que demuestre que Julissa es madre de esta niña. Le dijeron que para entregarle a la niña tenía que presentar documentos como una constancia laboral y una constancia de no antecedentes penales. Tuvo que ir a trabajar recién parida, con una herida de este tamaño en sus partes íntimas, porque además vivió violencia obstétrica, le hicieron una episiotomía. Una vez que juntó estos documentos, ella fue con su hijito de 6 años a recoger a su niña, o eso pensaba Julissa. Llevó todos los documentos que le pidieron y iba su niño bien feliz a recoger a su hermanita porque ya tenía mucha ilusión de conocerla. Cuando llegaron le dijeron a Julissa que a su hijito le tenían que hacer unos exámenes psicológicos para demostrar que ella no es violenta y puede educar a su niño y a su niña. Y bueno, pues otro caso más que resalta en Yucatán, un estado que hay que considerarlo, no es la primera vez que salta porque tiene políticas públicas que no modifican marcos normativos en toda su institución en gobierno por ser homofóbica, abiertamente homofóbico, encabezados por un gobierno panista, obviamente no. A mí me indigna o nos indigna mucho el caso, pero esto es lo que ocurre cuando este tipo de gobiernos en contra de derechos, en contra de comunidades LGBT, trans, pasa. Estas políticas se perpetúan y no solamente vulneran los derechos de ella, sino que también están vulnerando los derechos de sus hijos al quitarles sin ningún argumento sólido, ni claro, ni pruebas, la custodia y al quitarle a sus hijos. Esto pasa en muchas instituciones porque también se queda al arbitrio de algunos trabajadores sociales o del DIF realmente investigaciones si hubo o no maltrato. En este caso lo que estamos viendo es que utilizan como pretexto supuestamente una falta
falta de moralidad o mala actuación, lo que ellos consideran cuando se trata de una persona de la comunidad LGBT. Es indignante este acontecimiento, pero también nos muestra cómo se desarrolla en este tipo de gobiernos y qué pasa cuando estos gobiernos llegan y en las prácticas cómo afectan y le vulneran los derechos a las personas de la comunidad LGBT. Gracias. Sí, es terrible porque llegan como pues las autoridades de lo moral. O sea, ¿en qué momento hay un protocolo en una institución de protección a la familia y a los menores? Muy entrecomillado lo digo. ¿Qué momento llega o hay un protocolo que dice, si la ves con el pelo corto, con corte de hombre, también lo digo entrecomillado, le quitas a los hijos? O ella no puede tener hijos porque no se viste femenina. Es como... ¿En qué momento existen los protocolos para decir, ya es un antidoping porque aparte se ve que se droga? O sea, es el sinsentido total por parte de las autoridades, que creo más allá del asunto de los partidos, está el tema cultural de un machismo y una misoginia que la comunidad lésbica vive de manera bastante cruel. O sea, de por sí hay una misoginia contra las mujeres, pero la misoginia contra las mujeres lesbianas también se representa de manera bastante grave. Creo yo, este es un ejemplo de cómo escala a un nivel de que llega un funcionario público a decirte, te quito a tu hijo porque no me gusta cómo te ves, porque no te ves como se debe ver una mujer, de acuerdo con los estándares de estos funcionarios que son por completo caducos. Entonces, esto puede también destapar que no sabemos si es la primera vez que ocurre, no sabemos si ya puede ser una práctica común dentro de Yucatán, en otros estados. Entonces, por lo mismo, va a ser sumamente necesario darle el seguimiento a Julissa, al caso de Julissa, porque aparte... Pues imagínense estar viviendo con este desamparo, pero aparte, pues teniendo que trabajar porque pues hay que trabajar, no hay modo de dedicarse solamente a buscar o a exigir justicia. Entonces, pues va a ser fundamental prestarle la atención a ella, que también que se recupere de la violencia obstétrica de la que fue víctima, que también es algo muy común en México y que es un tema del que poco se habla, pero que afortunadamente ya hay datos de cómo las mujeres han estado acostumbradas a recibir maltratos en los hospitales al momento de parir y han sido sometidas a muchísimos mecanismos que ellas ni siquiera aceptan, pero que los doctores les aplican, al maltrato de enfermeras, de enfermeros, etcétera. Entonces, pues aquí podemos ver cómo se aplica a una sola mujer distintos tipos de agresiones, distintos tipos de violencia, incluso hasta retrata cómo está el país a estas alturas en el marco del 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, pues sin duda hay que prestarle atención a este caso de Julissa. Sí, es tremendo. Estaba buscando porque según recuerdo en Yucatán tienen un día estatal en contra de la violencia contra homosexuales o del homosexual, pero decían, porque yo recuerdo algunas manifestaciones que se han hecho en años pasados, creo que fue durante la pandemia en el 2020, como grupos LGBT salían a marchar y decían que era una incongruencia que teniendo un día estatal para conmemorar estas comunidades, las políticas públicas hacían todo, los gobiernos y sus políticas públicas hacían todo lo posible por invisibilizarlos, por no luchar por sus derechos, y ahora vemos lo que ocurre. Este caso lo vemos visible porque hay también una red de apoyo, no una red de apoyo, pero hay una red que hace posible que se visibilice este caso, pero ¿cuántos casos han ocurrido en México y no solamente de la comunidad LGBT? Por ejemplo, ahora nos vamos, es que la mujer va a ser criticada, te vistas como mujer o no te vistas como mujer. Es un hecho, porque si una mujer va muy femenina y si a alguien se le ocurre que va demasiado femenina o va enseñando demasiado, dice, no, pues es que está a lo mejor, perdón por lo que voy a decir, me duele mucho repetirlo, pero decir, ay, no, pues está bien vestida como señorita de la vida galante y ella no le va a dar ella se lo buscó y cómo va a tener ahí abandonados a los hijos o no sé a cuántos hombres va a llevar a su casa, entonces mejor se los quito, ¿no? Es increíble la manera en la que se juzgue a la mujer porque se viste como mujer o exagerada o porque no se viste como mujer o porque se maquilla o no se maquilla, y estos prejuicios, lo grave es cuando llegan a vulnerar derechos y discriminan a personas. Exacto.
Exacto, pues ahí está este tema. Nosotros nos quedamos con la firme convicción de darle toda la difusión al tema, tanto de Julissa como de los que salgan, desafortunadamente.